Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido al podcast de Todo Colección. Llegamos dando palmas porque es un lujo contar en el episodio de hoy con Carlos Martín Ballester, arqueólogo musical, fundador y presidente del Círculo de Flamenco de Madrid, todo coleccionista desde hace prácticamente 2 décadas. Carlos Carlos Martín comercializa 1.750 lotes del mayor archivo de música grabada en España desde 1890 a 1960. Hablamos de más de 100.000 referencias. Conferenciante, productor, editor, nuestro invitado dirige la colección Carlos Martín Ballester de discolibros y encima saca tiempo para deleitarnos con su blog El Arqueólogo Musical. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Hola Carlos, ¿qué tuviste primero? ¿Un tocadiscos o un Walkman? ¿O un radiocassette? Hola Ignacio. Bueno, pues lo primero agradecerte la dedicación y el espacio. Y bueno, contestando a tu pregunta, la verdad es que en mi casa siempre ha habido un tocadiscos o varios y para mí ha sido un juguete y también un medio para poder escuchar música, ¿no? Luego vino el Walkman y muchos dispositivos y el minidisc y demás, pero el tocadiscos lo recuerdo desde pequeño. ¿Y cuándo llegó tu primer gramófono? Pues la verdad es que los gramófonos, yo no he sido un coleccionista de gramófonos como suele considerarse una persona que va buscando aparatos, sino que generalmente me he ido quedando con aquellos elementos más singulares que venían acompañando a una colección, ¿no? Y además eso me gusta porque además, pues bueno, contextualiza un poco, ¿no?, las colecciones compradas, ¿no?, al venir con el aparato. Y sí, bueno, la verdad es que desde el principio he ido seleccionando, fijándome más en la calidad que en la cantidad. Los discos de pizarra no son de pizarra y los cilindros de cera tampoco son de cera, pero dieron origen a la coletilla de música enlatada. Pues sí, la verdad es que, digamos, si vamos a la búsqueda de un término exacto para los discos de 78 o discos de pizarra, o discos de surco ancho, incluso, no hay una denominación exacta, porque ni todos son de surco ancho, ni solo la pizarra es el elemento sustancial en la mezcla de químicos a la hora de la fabricación del material, ni todos giran a 78, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que el término más exacto, más que de pizarra, es disco de 78, porque giraron a 78 la gran mayoría y los que no lo hicieron pues estaban cercanas a esa velocidad, ¿no? Discos de 78. ¿Este tipo de coleccionismo tiene un nombre especial? Bueno, la verdad es que somos ya tan pocos que yo creo que ya carece incluso de sentido. Dentro del coleccionismo de música, del coleccionista de discos, siempre quien ha buscado el disco de 78 o el disco de pizarra siempre era como el más extraño de todos los coleccionistas, ¿no? Y con el correr de los años yo creo que también, vamos, que esto se ha ido agudizando, ¿no? Porque, bueno, si ya es casi un anacronismo que la gente vaya buscando la música en su soporte original, pues hacerlo de discos que salieron a la calle hace 100 años, la verdad es que casi es algo incomprensible, ¿no? Pero algunos quedamos. Coleccionistas, a ver, los haylos. ¿Dónde hay más coleccionistas de discos de pizarra y de 78? Bueno, pues fundamentalmente en Estados Unidos, en Europa y en Japón, ¿no? Hay otros países que van poco a poco, emergiendo un buen número de coleccionistas, como pueden ser en China y demás, pero fundamentalmente se reparten en estas tres zonas del globo. ¿Cuál fue el primer disco de tu colección y cómo llegó a ti?
Bueno, pues sí, vinilos, desde que era muy niño ya estaba comprando vinilos de la música que me gustaban y tal, pero por las tiendas de Madrid, ¿no? Pero lo que se entiende por disco de 78, recuerdo que el primero lo compré en el año 93, quiero recordar, en la plaza de Vara del Rey, ahí en el Rastro, en el establecimiento de Solís, que lo conocería muchísima gente, y recuerdo que fue un disco de pizarra de Manuel Vallejo, del cantador sevillano. Hay algo de revolucionario y contracultural en tu pasión por el flamenco, porque para ser tan joven y de Madrid, en un entorno de radiofórmula en inglés, ¿cómo surgió esa pasión por el flamenco? Sí, la verdad es que, bueno, ya por entonces, en los años 80 y tantos, ya había una influencia anglosajona y demás importante, ¿no? En las radiofórmulas, como bien señalas, pero bueno, yo habiendo escuchado mucha música, ¿no? De distintos géneros, el flamenco para mí era fundamental y bueno, lo fui desarrollando poco a poco. A los pocos años, con 18 años así, ya empecé a ir a las peñas, a ver flamenco en directo, que siempre me ha gustado muchísimo. Y bueno, y ya, digamos, prácticamente de la mano, enganché lo que era el flamenco en directo con el coleccionismo de discos de 78 y me dio una doble visión muy interesante y complementaria entre el flamenco en vivo y, por otro lado, el flamenco que hicieron los grandes maestros, ¿no? De la primera mitad del siglo XX. El que canta su mal espanta. ¿Qué hemos olvidado del Bueno, flamenco? pues no sé. Quizá la vinculación tan directa, ¿no? De la música con el territorio, ¿no? Eh, no sé, el ambiente castizo, ¿no? Y de raíz andaluza que había en Madrid, ¿no? Y en otras partes de España, pues la verdad es que ha ido decayendo, ¿no? En favor de modas o influencias extranjeras, ¿no? Lo foráneo, vamos, no sé, muchas veces es celebrado por el simple hecho de serlo, ¿no? Pareciendo que lo local es menos sofisticado o moderno, ¿no? Pero yo creo que es una lectura absurda de la creación y de la cultura, en definitiva. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. La labor de documentación, investigación y las complicaciones técnicas. A los oyentes del podcast de Todo Colección les recomendamos que se acerquen a tu blog y al canal de YouTube para que comprueben pues la dimensión de tu trabajo. ¿Nos pudieras hablar un poquito de cómo es el origen de la industria discográfica en España? Porque desde muy pronto hay sellos radicados en la otrora calle del sonido, la calle Barquillo. Pues sí, 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 está en lo cierto. Bueno, los orígenes de la industria habría que remontarse al fonógrafo de Edison, como es conocido, ¿no? Desarrollado en 1877, pero introducido en España prácticamente al unísono. Y los primeros pasos de la industria fue esos gabinetes fonográficos, para que la gente entienda, era como una especie de reuniones de aficionados a la música grabada que acababa de llegar y que hacían como una especie de demostraciones públicas, ¿no? De ese nuevo invento, y se grababan cilindros y se reproducían de aficionados o de grandes artistas, ¿no? Que estaban en el Teatro Real o en los cafés cantantes del Madrid de la época. Y bueno, en la calle Barquillo, pues siempre ha sido un núcleo musical en Madrid, ¿no? Estos gabinetes fonográficos se establecieron allí desde finales del 19. Por ejemplo, Armando Ugens, que fue un personaje fundamental de la fonografía, tenía una sala de audiciones en el número 34 y luego en el 3. También Álvaro Ureña estuvo radicado en esta calle. Digamos que la calle Barquillo siempre ha sido fundamental en la historia del sonido en Madrid. Archivos desde 1860. Tendrás anécdotas jugosas de las primeras grabaciones de los flamencos, porque imaginarse el cantaor y la guitarra ahí enfocado, ¿nos puedes recordar alguna? La verdad es que esas primeras formas de grabación son fantásticas, ¿no? Yo siempre digo que son como pequeños directos, ¿no? No existía toda la técnica que hubo posteriormente, ni las ediciones,
ni los pinchazos como hay hoy en día en los estudios de grabación, con el Pro Tools y demás. Entonces era todo mucho más natural. Uno empezaba a cantar y se grababa y tal como saliera, apenas se podía hacer una segunda toma y demás. Y la verdad es que en esas grabaciones uno encuentra maravillosas sorpresas, ¿no? Desde que se oye las conversaciones antes de empezar a cantar y se oye ahí los preparativos, al principio o al final, artistas que terminan la grabación y no se dan cuenta de que sigue grabando el disco y preguntan, ¿ha salido bien? Y cosas parecidas, ¿no? La verdad es que es un mundo entrañable. Eso es muy de James Brown. Por cierto, puestos al revés, los discos de 78 revoluciones por minuto tienen mensajes ocultos. Bueno, pues sería ya lo último que le faltaría, la verdad, porque hay una parte de estos discos de 78 que son esos de grabación inmediata, ¿no? Acetatos, como son conocidos, aunque no es un término exacto, que la verdad es que conservan unos registros desconocidos, ¿no? Que se realizaron en una sola toma y casi como las cintas, ¿no? Que conocíamos, que ponía uno una cinta a grabar y lo que surgiera, ¿no? Y ahí uno puede encontrar desde, yo qué sé, discursos encendidos de Franco, una conferencia de la Cierva, escenas familiares o domésticas de todo tipo, ¿no? La verdad es que eso sería lo más cercano a los mensajes ocultos. Copla, orquestas, discursos, pero sobre todo flamencos. ¿De qué piezas te sientes más orgulloso como arqueólogo musical? Bueno, la verdad es que me causa mucha satisfacción cuando voy completando ciertas discografías de artistas muy queridos, ¿no? Pero le tengo un especial apego a las grabaciones del primer periodo de la historia del sonido grabado, ¿no? Lo que hablábamos del periodo del fonógrafo, que más o menos abarca desde 1895 hasta 1902, y luego toda la etapa acústica de discos hasta la aparición de la grabación eléctrica en 1925, ¿no? Digamos que la verdad es que es un mundo casi inabarcable. Sobre todo por la complicación de los formatos. Tu estudio, recomendamos a los oyentes del podcast de Todo Colección que se pasen por tu canal de YouTube porque ven que tu estudio es una mezcla de laboratorio electrónico y gabinete de las maravillas. ¿Cómo te las arreglas para reproducir tanta variedad de formatos? Porque cada casa tenía uno, ¿no? Sí, sí, la verdad es que esto es una cuestión que suele pasar desapercibida y cuando uno al cabo de los años pues va adquiriendo conocimientos en torno a la reproducción de los discos, va encontrando eh, sorpresas una tras otra, ¿no? Realmente, como bien dices, cada disco tiene una manera de ser reproducido por la anchura del surco y por las características propias de cada surco, por el desgaste producido también en esos discos. Entonces, prácticamente es es una lucha continua por encontrar el disco en mejor estado de conservación, que ahí sigo, y habré podido mejorar el estado de a lo mejor de un mismo disco decenas y decenas de veces, pero también por otro lado es a la búsqueda de la aguja y de la cápsula perfecta para ese disco, ¿no? Siempre con el anhelo de poder escuchar el disco con la mayor calidad sonora posible, ¿no? Y bueno, siempre cada año voy incorporando nuevas opciones y haciendo variaciones para intentar alcanzar este logro, ¿no? Carlos, ¿cómo se organizan, catalogan y conservan más de 100.000 discos? Debe ser eso Babel. Sí, bueno, la verdad es que he de reconocer que no todos los 100.000 están catalogados. Conservados sí, por supuesto, están conservados a una temperatura estable todo el año y con unos niveles de humedad controlada, pero catalogado aproximadamente está en torno al 20%. Lo que sí es cierto es que del otro 80% todo ha pasado por mis manos y ha sido analizado por mí y por tanto muchos de esos discos pues bien son copias repetidas o ejemplares que digamos no tienen tanto interés, es decir que prácticamente la totalidad del archivo ha sido estudiada, ¿no? Otra cosa es, aparte de esos 100.000, la colección mía personal, ¿no? La que tiene que ver con flamenco y las grabaciones históricas. Carlos, como vendedor en Todo Colección y como están los servicios postales, ¿tendrás patentado tu sistema de embalaje con los envíos? Sí, la verdad es que es una dificultad añadida también, porque bueno, el coleccionista de discos de 78 no tiene nada que ver con el de vinilo, es, como decía antes, hay un número muy inferior,
pero además es que los discos de 78 pues pesan bastante más. Un disco de pizarra mínimo pesa 250 gramos, 225 y de ahí hasta 350, 400 gramos. Pues, con lo cual, como pueden entender, eso afecta también a los costes de envío. También, por supuesto, lo que tú apuntabas del embalaje, ¿no? Mm, mm, Siempre desde el principio he utilizado un sistema pues prácticamente infalible pues bueno, pues que con un sistema de caja, con pues eso, una preparación con cartón doble, con guías cruzadas y con material de relleno, etcétera, etcétera, pues hace que los discos puedan viajar a cualquier parte del mundo sin ningún tipo de problema. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de todo colección, solo para usuarios registrados. Todo es poco por salvaguardar el diseño de las galletas de los discos de pizarra que tienen las galletas, la parte de papel impreso con motivos modernistas, art déco, impresión a todo color, y también hay discos, tienes a la venta discos de pizarra firmados y sellados. Sí, bueno, la verdad es que los que son firmados y sellados suelo quedármelo, porque dentro de la parte mía de la colección hay la que digo de carácter histórico, tengo una sección que es de discos firmados y sellados, vamos, que tampoco son muchos, pero habrá unos 200 o así, y porque no era muy habitual, ¿no? Que los intérpretes o los autores firmaran en las etiquetas, pero sí, suelen ir saliendo, ¿no? Y luego lo del diseño que tú comentas me parece fundamental, ¿no? Bueno, la gente sabrá que los discos de pizarra no llevaban ese tipo de carátulas como traían los microsurcos, ¿no? O el vinilo, pero en las propias etiquetas centrales la verdad es que se iba viendo muy bien cómo era el desarrollo, digamos, de las distintas corrientes artísticas y del diseño a lo largo del siglo XX, ¿no? Y la verdad es que es fantástico, ¿no? Algunas de las creaciones. Y si tuvieras poco enredo, te metes a editor de la colección Carlos Martín Ballester con títulos más que documentados sobre la vida y obra y arte de Tomás Pavón, Manuel Torres y don Antonio Chacón. Sí, bueno, esta es una labor que yo llevaba en mente prácticamente desde que comencé siendo un crío a buscar discos de 78 y a documentarme, porque me encontré, digamos, con dificultades una tras otra, ¿no? A la hora de poder encontrar discografías completas. Segundo, poder encontrarlas con la calidad de sonido que a mí me gustaría, ¿no? Y cuando ya uno lleva muchos años recopilando todas estas discografías, completándolas, consiguiendo encontrar los discos prácticamente nuevos, etcétera, pues ya empieza a anidar en uno la necesidad de compartir y de divulgar todo ese material, ¿no? Entonces, bueno, con los libros discos lo que hice fue diseñar un formato de obra que permitiera, por un lado, presentar lo que es la obra grabada de cada artista y, por otro lado, hacerla comprensible o acompañarla con textos, digamos, de distintos especialistas, ¿no? Aparte del que lleva mi firma, de Ramón Soler, de Norberto Torres, de Guillermo Castro, de José Manuel Gamboa y demás, ¿no? Con la intención de hacer una obra coral, pero en lo que tiene que ver con lo literario y muy fundamentada también en el sonido, en lo que ha sido mi pasión, ¿no? Y de esta manera, pues, conseguir mostrar la obra de señalados artistas flamencos de una manera poco habitual en el flamenco, ¿no? Y bueno, la idea es en el futuro hacer lo propio también con esas otras colecciones que no tienen que ver con el flamenco, sí con las grabaciones históricas y centrar volúmenes en determinados temas importantes de nuestra historia y de nuestra cultura. Además de los palos del flamenco y la solea, has rescatado la palabra de ilustres intelectuales como Unamuno, Valle Inclán. ¿De qué archivos sonoros de estos hombres te sientes más orgulloso? Bueno, la verdad es que a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con los registros sonoros a lo largo de la historia de España, ¿no? Intentar comprender un poco este país desde el ángulo
no tanto musical, sino de los registros sonoros. Y eso me hizo interesarme desde el principio por todo lo que tenía que ver con los discursos de tipo político, con las conferencias, con los recitados, con todo lo que tiene que ver con el teatro, con el cine, con cualquier manifestación cultural, científica de nuestro país, ¿no? Y eso ha hecho que yo tenga como pequeñas colecciones de aquellos géneros que me interesan mucho, ¿no? Que a lo mejor no son estrictamente musicales, aunque pueden contener música, pero que tienen un plus histórico que a mí me atrae mucho, ¿no? Y de este género es de lo que comentaba, que mi idea es desarrollar en el futuro una segunda línea editorial o así, y poco a poco ir mostrando algunos de estos documentos sonoros que son únicos, ¿no? Como pueden ser pues los primeros himnos grabados del himno de Riego, de la Marcha Real, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a recomendar a nuestros oyentes que se pasen por tu canal de YouTube, donde bueno, las palabras han quedado ahí grabadas y son unos testimonios que ponen los pelos de punta y de actualidad. Tesoros, en definitiva. Carlos, hablando de joyas, ¿cuál es el último lote que te ha acelerado el pulso en Todo Colección? Bueno, pues de Todo Colección, de lo que he comprado últimamente, la verdad es que tengo también otra pequeña querencia, como se suele decir, hacia el arte y la pintura especialmente, con temática, bueno, más que andaluza, con cierta raíz flamenca, y la verdad es que una de las grandes satisfacciones de este año fue encontrar un cuadro de Francisco Moreno Galván, de Silverio Franconetti, del Cantador, del año 49, una obra de su etapa más temprana y que la encontré en Todo Colección, estaba en subasta, y la verdad es que para mí fue una satisfacción enorme el poder adquirirlo. Pues enhorabuena. ¿Y cómo va tu museo? Bueno, ahora mismo con todo esto lo tuve que parar, porque claro, tuve que parar la reforma del local. Claro, es un local que adquirí para agrupar allí todas mis colecciones, el estudio de grabación, las oficinas, el archivo general, hacer una especie de museo dedicado a la historia del sonido grabado en España, pero tuve que retrasar la obra y ahora pues voy a empezar ya a moverme en esa dirección para procurar que a lo largo del año que viene pues ya pueda estar abierto. Así que con mucha ilusión y con mucho ánimo, a pesar del signo este de los tiempos que nos ha tocado vivir. No nos queda ninguna duda de que te va a ir todo muy bien, porque le pones mucho cariño, corazón y conocimiento. Carlos, no queremos abusar más de ti. Muchísimas gracias por tu tiempo y desearte larga vida al flamenco y al coleccionismo. Pues el placer es mío, Ignacio. Muchas gracias por abrir tu espacio a un coleccionismo tan atípico como el mío, y bueno, y también que pueda compartir un poco mi afición flamenca con el resto de aficionados y usuarios. Muchas gracias. Se acabó lo que se cantaba, y a ti que escuchas al otro lado también agradecemos tu fidelidad. Si te estiras un poco más, deja tu opinión en los comentarios, y si te agrada lo que escuchas, marca un me gusta. De paso, suscríbete al canal, que es fácil, gratis y libre de impuestos. Así disfrutarás en primicia de los próximos episodios. En la realización, Alberto Martínez, y aquí a pie de micro te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.